Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a tratar o vamos a hablar de unas fuerzas opuestas a los que hemos visto en los anteriores tutoriales, ¿de acuerdo? Si en los anteriores tutoriales hemos visto la geodinámica interna, que era la responsable del relieve de la Tierra, de formar el relieve, vamos a hablar de la geodinámica externa en esta ocasión, que se encarga de desgastar pues esos relieves que se han formado a lo largo del tiempo gracias a la geodinámica interna. ¿Cuáles son los factores que permiten la geodinámica externa? Bueno, pues el Sol, en primer lugar, y en segunda medida, pero igual de importante, la gravedad, ¿de acuerdo? Si por ejemplo vemos en esta imagen, esto es una lengua de hielo, ¿de acuerdo? Esto es un glaciar, y vemos que para que aquí hubiera hielo, hubiera nieve, pues es necesario la presencia de precipitaciones. Y como sabéis por el ciclo del agua, pues está originado por el Sol. Para que este glaciar ejerza su efecto como agente externo, pues es necesaria la participación de la gravedad, ¿de acuerdo? Que va a permitir que se vaya desplazando poco a poco hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el principal protagonista de la geodinámica externa es el Sol, ¿de acuerdo? ¿Por qué el Sol? Bueno, pues si os acordáis del ciclo del agua, el Sol iba a provocar una evaporación en las masas de agua. Este agua evaporada se iba a condensar formando las nubes y posteriormente iba a precipitar, ¿de acuerdo? Al llover, el agua va a provocar unos efectos en estos materiales. Además va a transportar esos materiales, ¿de acuerdo? Y por último va a sedimentarlos en las partes más bajas, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues esto es un efecto del Sol, ¿de acuerdo? Y es llevado a cabo gracias a la evaporación del agua. Otro efecto que puede provocar el Sol es la formación del viento, ¿no? Pues bien, de forma muy rápida y muy por encima podemos decir que las masas de aire desplazándose es lo que van a formar el viento. El Sol calienta el aire en las capas próximas a la superficie terrestre. Este aire se calienta. Al calentarse tiende a subir, pero cuando sube en las partes altas de la atmósfera, como sabéis, hace mucho frío. Entonces estas masas de aire se enfrían y vuelven a bajar y así constantemente formando este ciclo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ascenso y descenso de las masas de aire es lo que va a provocar el viento. Como depende de la temperatura, podemos decir que el Sol es el causante directo del viento. En esta segunda parte del vídeo vamos a hablar de los procesos geológicos que van a permitir el desgaste del relieve, ¿de acuerdo? Van a provocar que se suavice el relieve de la superficie de la Tierra. El primer proceso geológico del que vamos a hablar es la meteorización. ¿Qué es la meteorización? Bueno, pues podemos definir la meteorización como un proceso por el cual la roca se debilita, ¿vale? Y podemos debilitar la roca de tres maneras: de forma mecánica, de forma química y de forma biológica, ¿vale? Vamos a empezar por la meteorización mecánica, ¿de acuerdo? Que consiste en el debilitamiento de la roca. ¿Por qué? Pues por ejemplo por cambio de temperatura. Estos procesos de meteorización mecánica son frecuentes en sitios en el que la temperatura entre la noche y el día, ¿vale?, es bastante amplia, como por ejemplo en los desiertos. Durante el día, el Sol va a calentar la roca y va a dilatar esa roca, ¿de acuerdo? Por la noche baja mucho la temperatura y esa roca se contrae. Bien, pues este proceso, producido durante los días, las semanas, los meses y los años, va a dar lugar al final a la fragmentación de la roca, ¿de acuerdo? La dilatación y la contracción constante durante muchísimo tiempo va a provocar que esta roca al final se debilite, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podamos observar fisuras dentro de la roca. Otro fenómeno en el que la roca va a fragmentarse es por meteorización, ¿de acuerdo? En los sitios en los que hay precipitaciones abundantes y podemos alcanzar bajas temperaturas, pues lo que va a ocurrir es una meteorización por helada, ¿vale? El agua va a entrar en los fragmentos de la roca, ¿de acuerdo? Cuando está a una temperatura mayor de 0 grados. Ya sabéis que a 0 grados o debajo de esa temperatura, el agua en estado líquido se vuelve en forma sólida. Entonces lo que va a ocurrir es que el hielo
se dilata, ¿de acuerdo? Dentro de estos poros, dentro de estos pequeños fragmentos, ¿de acuerdo? Se hace más grande y al final va a terminar rompiendo la roca. Como ya sabéis, si yo meto en el congelador una botella llena de agua hasta arriba y tapada, pues al final puede que explote la botella, ¿vale? Porque el hielo ocupa más espacio, más volumen, ¿de acuerdo? Que el agua líquida. Como ejemplos de meteorización química, pues os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis perfectamente con dos tornillos, ¿de acuerdo? Esto sería un tornillo en perfectas condiciones y esto sería un tornillo que ha sufrido pues oxidación por el paso del tiempo. Si, bueno, aparte de sufrir oxidación, de cambiar el color y volverse feo, la rotura de este tornillo es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Que en este otro caso, ¿de acuerdo? Porque ya su composición ha cambiado, está oxidado. Esto que ocurre en un tornillo puede ocurrir también en una roca, ¿de acuerdo? Y por estar en contacto con el oxígeno atmosférico o también con el agua. Y fijaros, aquí tenéis un caso extremo de meteorización biológica, ¿vale? En algún momento determinado cayó una semilla de este árbol, cayó en este fragmento, el árbol empezó a crecer y este árbol a medida que vaya creciendo, pues irá rompiendo la roca. Pero no nos tenemos que ir a unos casos tan extremos como estos, ¿vale? También puede ocurrir en las aceras cuando vemos salir podemos salir pequeños vegetales a través de las grietas que hay en la acera, ¿de acuerdo? Como poco a poco lo va rompiendo la roca, ¿vale? Bueno, pues vamos a explicar todo esto con un vídeo. Bueno, pues en este vídeo podemos ver cómo una roca está sufriendo las inclemencias meteorológicas, ¿de acuerdo? La dilatación por el sol, el desgaste por la lluvia, ¿de acuerdo? Y vemos como con el paso del tiempo esta roca se va meteorizando, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí se hiela, el efecto cuña que expliqué en la anterior parte del vídeo. Y esto va a permitir al final que la roca se desgaste, ¿de acuerdo? Incluso cuando la roca está más débil, pues pueden empezar a crecer vegetales que van a seguir meteorizando a la roca, ¿de acuerdo? Aunque explícitamente no hemos visto la meteorización química, podéis entender que al estar en contacto con el aire y con el agua, pues la roca también va a cambiar de composición, permitiendo esa debilitación. El siguiente proceso geológico después de la meteorización es la erosión y definimos la erosión como el desgaste de la roca, que no sería posible si antes esa roca no ha sido debilitada. ¿Quiénes son los agentes que van a provocar la erosión? Bueno, pues principalmente el agua y el viento, ¿vale? En este fragmento de vídeo vamos a ver cómo el viento va a arrastrar del lugar original, ¿de acuerdo? Va a desgastar la roca y después de la erosión, pues viene el siguiente proceso geológico, que sería el transporte, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación. Aquí vemos las formas en las que se puede transportar el material que ha sido erosionado. Lo podemos transportar en suspensión. Se puede transportar también mediante saltación si el peso del fragmento que ha sido desgastado no es muy grande, o también rodando, ¿de acuerdo? También se puede transportar rodando. Bueno, estos procesos de desplazamiento, de transporte, son válidos para medio gaseoso, como es el aire, ¿de acuerdo? También, pero también sirven para el agua, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el agua desgasta la roca, pues la puede transportar bien en suspensión, por saltación o bien rodando, ¿de acuerdo? En función del tamaño de la partícula que sea transportada. Y bien, después del transporte, pues la roca se deposita, ¿de acuerdo? En un lugar que le vamos a llamar cuenca de sedimentación, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se van depositando todos esos materiales que han sido arrancados en otro punto distinto del territorio. Pues bien, resumiéndolo o haciendo un pequeño resumen
de los agentes, de los procesos geológicos externos, pues tendríamos el primero la meteorización, en el cual se produce un debilitamiento de la roca, la erosión que desgasta la roca, el transporte que va a transportar los fragmentos que han sido desgastados de esa roca y por último el depósito de esos materiales que se conocería como sedimentación en cuencas sedimentarias. ¿De acuerdo? Bueno, pues con la explicación de los procesos geológicos externos vamos a terminar este tercer vídeo. ¿De acuerdo? Y bueno, como siempre os recuerdo que cualquier duda la anotéis y el próximo día en clase pues la resolveremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego.